Bueno, llegó el día en el que vamos a hacer yogur desde cero, que lo pidieron un montón después del video del suero de yogur, que lo pueden ver porque está en el canal. Vamos a hacer yogur desde cero. Vamos a hacer yogur tipo griego, o sea, lo vamos a filtrar para que nos quede un yogur muy espeso, pero vamos a ver todo el proceso y voy a tratar de clarificarles todas las dudas que siempre me llegan, y las que no clarifique me las pueden dejar en los comentarios y las clarificamos. Antes que nada y antes de empezar, el yogur es un fermento. Yo acá tengo mi yogur anterior preparado por mí. El yogur es un fermento, uno de los más fáciles que podemos hacer, que podemos aprender a hacer e incorporar un fermento a la diaria. Pero si les interesan otros fermentos, si quieren aprender a fermentar otras cosas, no se olviden que pueden ir a nuestra web www.yocomokey.com.ar y ahí tienen talleres de bebidas fermentadas, de vegetales fermentados y de aderezos. Así que tómense un segundito para ir ahí, scrollear un poquito y ver los talleres que están buenísimos. Ahora sí. Pasado el chivo y dicho esto, vamos al yogur. Necesitamos cosas muy simples. Leche, ya vamos a hablar de cada ingrediente y de qué es lo que podemos o no podemos usar. Leche entera, en este caso tengo. Yogur, en este caso yogur natural, y es el yogur que hice yo en la tanda anterior, pero puede ser un yogur comprado. Yo lo que quiero es mostrarles el procedimiento, mostrarles cómo lo dejamos fermentar y después vamos a aclarar esas dudas. La leche tiene que estar entre 40 y 50 grados, ¿sí? ¿Cómo lo medimos? Si tienen un termómetro. Es fantástico, pero muchos en casa no lo tenemos, así que dedo limpio, adentro. Si puedo estar 10 segundos y me empiezo a quemar, quiere decir que estamos bien. Obviamente eso va a variar en la sensibilidad de cada uno, pero más o menos nos vamos a estar moviendo en ese rango. ¿Por qué necesitamos esa temperatura? Porque las bacterias del yogur son termófilas y necesitan ese calor, moverse dentro de esa temperatura y ese rango de calor para poder reproducirse. Así que si la leche está muy fría, nos va a costar un montón, y si está muy caliente, van a morir. Así que necesitamos que la temperatura esté en ese rango. ¿Qué más necesitamos? Yogur, como les decía antes. Voy a hacer 1 litro de leche y voy a poner 2 cucharadas de yogur, que es más o menos medio pote de yogur. Lo más fácil para asegurarnos que esto quede bien incorporado, ¿sí? Y para que estemos seguros de que lo estamos haciendo bien, es mezclar un poco de yogur con un poco de leche. Tuviste miedo que se me cayera todo, ¿no? Pero no se me cayó todo. Chorreaste un poquito. Un poquito. Diluir esto bien para que el yogur ya no esté tan espeso y que sea mucho más fácil de integrar, ¿sí? Es un tip, o sea, el yogur es algo muy fácil. Son 2 o 3 cositas que tenemos que tener en cuenta para que nos salga bien. Entonces, si esas las respetamos, no vamos a tener problemas. Entonces, lo primero es integrar bien estas 2 cosas, la leche caliente con el yogur. ¿Dónde lo vamos a poner a fermentar? Y acá hay posibilidades diversas. Si tienen una yogurtera y lo hacen en yogurtera, está perfecto. No es necesario tener una yogurtera. Mi opción, la que más me gusta, yo no tengo yogurtera, es usar un termo. Estos son geniales porque tienen más capacidad. Puedo meter acá 2 litros. Pero si no, bueno, termo de 1 litro, hacemos tandas más chicas o más de un termo. ¿Por qué el termo está bárbaro? Porque nos conserva la temperatura un montón de tiempo. Entonces nos aseguramos de tener una estabilidad en la temperatura. Otras opciones, por supuesto, son una olla, la envolvemos con una frazada, la dejamos en un lugar tibio. Todas esas cosas también funcionan. Se hace yogur así muchas veces. Pero cuanto más nos podamos garantizar la estabilidad de la temperatura durante las horas de fermentación, mejores resultados vamos a tener y más parejos cada vez que lo hagamos. Entonces, para mí, esta es la mejor opción si no tenés yogurtera. ¿Qué hice con el termo? Para todavía garantizarme mejor la temperatura. Le puse agua caliente, por eso ahora la voy a sacar, para que ya esté calentito y no me baje la temperatura, ¿sí? Entonces, una vez que vacié el termo, vuelco acá el contenido, tapo, me aseguro de tapar y cierre bien, y ya está. Esto es todo lo que tenemos que hacer para que esto funcione. Esto lo voy a dejar fermentar adentro del termo entre 10 y 12 horas, pueden ser 14. ¿Qué pasa? Cuando extiendo la fermentación, probablemente me vaya saliendo cada vez más ácido, pero no es que si nos pasamos 1 hora hay un gran problema, ¿sí? Pero más o menos tengan ese rango de tiempo. Yo en general lo hago a la noche, no hoy, porque si no, no hay luz para filmar, pero lo hago a la noche y lo dejo toda la noche fermentando, y el día siguiente
Paso al segundo paso, que es el del filtrado, en el caso de que queramos hacer un yogur tipo griego, que es lo que vamos a hacer en este video. Pero van a poder ver todos los pasos, así que ustedes van a poder decidir dónde dejarlo. Si lo van a dejar cuando esté listo y fermentado con esa consistencia o si lo van a filtrar. Ahora, lo que les quiero decir importante es unas cositas sobre los ingredientes. ¿Qué leche vamos a usar? Leche de vaca. Entera, descremada, deslactosada, todas funcionan. Pueden usar cualquiera. ¿Van a notar diferencias en el resultado? Sí, probablemente. Una leche con más grasa me va a dar seguramente una consistencia diferente que una leche con menos grasa. Pero el yogur sale igual. La leche deslactosada también funciona porque no es que no tiene la lactosa, sino que la tiene desdoblada. Entonces el azúcar de la cual se alimentan las bacterias del yogur está ahí, ¿sí? O sea que también va a funcionar. Lo otro importante es el yogur. ¿Qué yogur vamos a usar? Yo usé un yogur natural, que era el que tenía hecho de la tanda anterior, pero pueden comprar cualquier yogur. Sí, obviamente, mejor para mí que no tenga sabor, que no tenga azúcar, pero a efectos del resultado de que el yogur salga, va a salir igual, aunque el yogur sea azucarado, aunque sea descremado. Lo importante es que sea un yogur. Bueno, pasaron nuestras horas de fermentación. Acá tenemos el yogur viejito. Lo voy a abrir y les voy a mostrar cómo está de consistencia. Van a ver que si agarro así sin mezclar, esta es más o menos la consistencia, se ve bien. Ahora lo voy a mezclar bien y lo vamos a filtrar para hacerlo más espeso. Ahí lo mezclé bien, lo homogeneicé, ahí les voy a mostrar. Queda una especie de consistencia de yogur, digamos, bebible, bebible espeso, ¿no? Como no es bebible, pero si yo lo quiero más denso y con más concentración de proteína, porque eso también pasa cuando hacemos un yogur tipo griego y filtramos, que perdemos el suero. En el yogur se concentra la proteína y tiene cada vez menos lactosa. Por eso mucha gente que tiene intolerancia a la lactosa soporta mucho mejor o le caen bien estos yogures filtrados porque tenemos pérdida. Ahí se ve, queda hermoso, ¿sí? Me traje una espatulita para sacar todo. Bien. Lo único que tenemos que hacer acá es, yo lo cubro un poquito. Si le quieren poner una tapa para llevarlo a la heladera, mejor, porque así evitan que haya contaminación de olores y de cosas que vamos a tener en la heladera. Asegúrense que entre el colador que usen y el bowl haya aire, porque va a caer el suero y necesitamos que haya espacio. Usen una tela, lienzo de algodón, una tela de lino, algo así natural, que no tenga cosas contaminantes, plásticos, estas cosas, una linda tela. Y esto lo vamos a hacer en la heladera. Nos vamos a ir a la heladera. El tiempo que le demos a esto en la heladera va a hacer que nos quede el yogur más denso o menos denso. Tienen que encontrar ustedes su cantidad de horas, la que les gusten, en cuanto a consistencia y a sabor, porque también va pasando que se acidifica un poquito más. Por eso es importante hacer esto en heladera, ¿sí? Porque si lo dejamos escurriendo a temperatura ambiente también va a suceder, que se va a espesar, pero le estamos dando como más tiempo para que se acidifique, ¿sí? Entonces es importante en la heladera que baje la temperatura, la fermentación se ralentiza un montón, casi que desaparece, y no desaparece, pero casi, y entonces no se acidifica tanto el yogur. Entre 5 o 6 horas, lo pueden dejar también toda la noche, van a ver que va a ir cambiando la cantidad de suero que va a alargar, se va a poner más espeso cuanto más tiempo pase, y obviamente van a tener menos rendimiento de yogur y más suero, ¿sí? En general, el promedio final es 50% yogur, 50% suero. Esto depende un poco de cuántas horas lo dejen, pero básicamente esto es todo lo que tenemos que hacer. Nos vamos a la heladera y ya estamos. Bueno, tenemos el yogur ya filtrado. Les voy a mostrar cómo queda y después les voy a decir algunas cosas sobre los tiempos y, bueno, eso, básicamente. Acá voy a separar, ¿se acuerdan que pusimos el colador con la tela y un bowl abajo para que salga el suero, ¿sí? Esto es el suero que nos quedó. Ahora les voy a hablar también del rendimiento. Bueno, no me entró todo, pero casi. ¿Qué podemos hacer con este suero? Congelarlo, usarlo para cocinar. Tienen todas las recetas, opciones, variantes en el otro video de YouTube
donde vemos qué hacer con el suero del yogur. Acá tenemos el resultado final. Yogur. Ahí está. Les voy a mostrar un poco la consistencia, que es bastante espeso. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es, obviamente, sacarlo del colador. Yo primero uso una cuchara para sacar todo y después con una cuchara más chica voy raspando todo lo que me queda en la tela y lo guardamos en un frasco. La consistencia del yogur, este filtrado, va a variar, depende de cuánto tiempo lo filtremos, ¿sí? O sea, cuantas más horas lo dejen, más espeso se va a poner. Así que ahí tienen que decidir ustedes qué es lo que quieren lograr. También tienen que tener en cuenta que cuanto más tiempo lo filtre, menos me va a rendir, ¿sí? Menos yogur voy a tener y más suero, ¿sí? Cuanto más tiempo lo dejo filtrar. Y lo otro que tienen que tener en cuenta, y por eso es importante hacer esta parte del filtrado en la heladera, o sea, una vez que ponemos el yogur que hicimos en la primera fermentación, lo ponemos acá en el colador, lo llevamos a la heladera. ¿Para qué? Para que no se siga acidificando, porque si lo dejamos filtrar a temperatura ambiente, el yogur va a seguir fermentando. Entonces se nos va a poner más ácido en esta etapa. Entonces lo que queremos es que este proceso, la del filtrado, suceda en frío, porque así esa acidificación es muchísimo más lenta y es muy mínima, ¿sí? Yo a veces lo filtro 5 horas, a veces lo filtro toda la noche, como es el caso de este, ¿sí? Este quedó más espeso porque estuvo filtrándose toda la noche en la heladera y obviamente eso me va a dar un poco más de suero y menos yogur. Pero ahí es donde ustedes tienen que elegir qué consistencia quieren tener y el tiempo de filtrado que le van a dar. Bueno, tenemos el yogur ya guardado, filtrado. Acá está nuestro resultado final, en que es súper firme, hermoso. Tenemos el suero, más o menos el rendimiento que yo tengo normalmente, salvo que lo deje filtrar muy poco o mucho, es el 50%. O sea que si yo hago 2 litros de leche, que es lo que hice para que me salga esto, más o menos me va a quedar 1 litro de suero y 1 litro de yogur, ¿sí? Así que obviamente tenemos un rendimiento de yogur mucho menor, pero también tenemos el suero que lo podemos usar para un montón de recetas, incluso para iniciar yogur, así que eso véanlo en el video de suero, que está súper interesante. Y acá tenemos el yogur y así lo vamos a guardar y lo vamos a consumir. Bueno, una pequeña aclaración que les quiero hacer. Mucha gente lo hace, yo no lo hago porque en general hago esto de filtrar el yogur, pero si quisieran espesar, o sea que el yogur le salga más espeso en la primera etapa, lo más fácil que se puede hacer es agregar a este litro de leche con las 2 cucharadas de yogur, 2 cucharadas de leche en polvo, ¿sí? Eso ayuda a tener una consistencia un poquito más espesa. Si quisieran no filtrarlo y aprovechar para no tener tanto desperdicio, entre comillas, porque el suero se puede usar, pueden hacer eso. Si tengan en cuenta que agregar 2 cucharadas de leche en polvo es un alimentito extra que le damos a las bacterias, así que puede que sea mejor en ese caso fermentar un poquito menos de tiempo. Van a tener que hacer la prueba de hacerlo sin la leche, con la leche, y van a notar las diferencias y ustedes verán ahí si quieren achicar la cantidad de tiempo que lo fermentan, porque agregar un poco más de leche es darle como un poquito más de comida a las bacterias del yogur, así que puede que necesitemos acortar el tiempo de fermentación para que se acidifique menos, para que no se separe. Vamos a hablar ahora de los problemas. En la preparación del yogur podemos tener varios problemas, algunos que son recurrentes y que son los que más me consultan, y vamos a aclararlos uno por uno. Si tienen alguna otra duda o se les presenta algún otro problema con la preparación del yogur, lo pueden dejar en los comentarios y se los voy respondiendo ahí. Lo que quiero explicarles es, en la composición del yogur tenemos 2 bacterias distintas que participan, ¿sí? Cada una tiene su función y cada una, digamos que están equilibradas cuando nosotros compramos un yogur. Hay una proporción de cada una de estas bacterias. Y cada una cumple sus funciones y le da determinadas características al yogur. Cuando esa proporción de esas bacterias se empieza a mover o empieza a cambiar, que es algo que puede pasar cuando empecemos a hacer yogur nosotros, porque bueno, empiezan a intervenir, ya no es un yogur que está hecho en una planta, sino que empezamos a intervenir nosotros, nuestras manos. A lo mejor una vez le ponemos 2 cucharadas bien llenas de yogur, otra vez le ponemos 2 al ras. Entonces esas cosas van a ir afectando el resultado final. Cuando la proporción de estas bacterias empieza a cambiar, puede ser que el yogur se empiece a ir para algún lado. Hay una de estas 2 bacterias que le da al yogur una consistencia más
chiclosa. Entonces, si empezamos a notar eso, es porque hay predominancia de una de estas y hay otra, la otra de estas bacterias, que tiende a acidificar el yogur. Entonces, cuando hay un desbalance, podemos encontrarnos con estas dos cosas. Lo que quiero decirles y que es importante es que ninguna de estas dos cosas quiere decir que el yogur esté feo o que no se pueda consumir. Son simplemente características organolépticas, de textura, de sensación. Puede ser que no nos guste, pero no quiere decir que esté feo. Lo podemos consumir igual. Así que tengan eso en cuenta. Otra de las cosas que suele pasar muchas veces es que se separe. Que ven que el yogur queda arriba y un poquito de suero abajo. En general suele ser así. Y eso tiene que ver normalmente con exceso de tiempo de fermentación, exceso de temperatura no, porque si la temperatura es muy fuerte las bacterias no trabajan, pero en general por un exceso de fermentación o por un exceso de alimento a las bacterias. Por esto que les comentaba antes de la leche en polvo, por eso está bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, si vemos que se nos separa, hay que reevaluar estas cosas y qué es lo que estamos haciendo para evitar esta separación en dos fases. Es normal, igual que cuando hacemos un yogur, esto les estoy hablando de una separación muy grotesca, es normal que cuando hacemos un yogur, igual abajo parezca un poquito de suero y arriba el yogur lo mezclamos y queda perfecto, ¿sí? Pero estoy hablando de algo mucho más notorio, donde a veces la textura del yogur parece como cortada. Ahí es donde tenemos que evaluar un poquito lo que estamos haciendo. Probablemente exceso de fermentación, exceso de alimento que le estamos dando a las bacterias. Así que ahí hay que ir y corregir la receta. Tampoco indica que el yogur esté en malas condiciones. Tiene que ver con algo de aspecto y donde probablemente notemos un poco más de acidez, pero igualmente se puede seguir consumiendo. Puede pasar, me pasó por primera vez hace poco, así que me pareció buenísimo incluirlo, puede pasar que sobre todo si están haciendo yogur con yogur que ustedes ya tenían, porque lo habían hecho ustedes, no con uno comprado, después de varias veces, puede pasarles que se encuentren con que el yogur en la heladera empieza a fermentar o tiene burbujas. Esto indica en general la contaminación por presencia de levaduras. Levaduras que hay en la heladera, de otro alimento, del ambiente, de nuestras manos, de lo que fuera. Es algo que puede llegar a aparecer después de algunas tandas de estar haciendo yogur con un yogur ya hecho por nosotros. Entonces, si ven burbujas, tampoco asustarse. En general tiene que ver con esto, con la presencia de levaduras que siguen fermentando adentro de la heladera. Entonces notamos estas burbujas. Ese sería un indicador de volver a comprar un yogur y empezar de cero nuestra tanda de yogur para evitar esta fermentación. Lo que sí pueden hacer con ese yogur que tiene burbujas por levaduras es usarlo para cocinar. Pueden incorporarlo en budines, en panes, en lo que quieran y es una gran opción para no desperdiciarlo. Bueno, otra de las preguntas que más me hacen es si lo quiero saborizar, ¿cómo hago? Si quiero agregarle fruta, incluso si quiero agregarle azúcar, esencia de vainilla, cualquier agregado, mi recomendación, simplemente para tener más control del proceso, es hacerlo en el momento en que lo vamos a consumir o cuando el yogur ya está terminado, fermentado, digamos, ¿sí? Elaboro el yogur y después le puedo agregar una gotita de esencia de vainilla o si lo quiero endulzar, lo hago en ese momento. Si quiero agregarle fruta, lo ideal es en el momento de consumir porque agregándole fruta al yogur le vamos a bajar la vida útil. Entonces, siempre que queramos saborizar el yogur, yo recomiendo hacerlo una vez que el proceso de yogur ya está terminado o en el momento en el que lo vamos a consumir. Bueno, ¿cuánto dura el yogur en la heladera? Es otra de las preguntas más comunes y la realidad es que no hay un tiempo estricto de duración. Podemos decir como consenso común una semana, pero no quiere decir que a la semana se pone feo, ¿sí? Lo que va a pasar es que el yogur va a ir cambiando dentro de la heladera, se va a ir poniendo lentamente más ácido y esto puede hacer que nos parezca menos atractivo, menos rico, que haya algún cambio en sus características organolépticas de textura, pero no quiere decir que el yogur esté feo. Así que tengan esto en cuenta, una semana está ok, pero puede pasar más tiempo, el yogur se puede seguir consumiendo, obviamente siempre estando atentos. Si vemos cosas raras, vemos, no sé, un honguito, algo que nos llama la atención, siempre ante la duda no lo consumimos, pero lo que quiero que les quede claro es que pasado ese tiempo no es que el yogur automáticamente se pone feo, sino que empieza a cambiar y puede ser que ya no nos guste, pero todavía lo podemos consumir. Bueno, otra cosa que genera a veces muchas dudas es el tema del yogur, la cadena de frío, el síndrome urémico hemolítico, y esto me parece que es bastante importante para darles tranquilidad. No se les voy a explicar yo, que no soy ni médica ni científica, pero sí les dejo abajo de este video un link donde tienen información sobre este tema para que vean cuáles son las precauciones que hay que tener, los miedos que no son necesarios y toda la información sobre este tema que es muy importante. Vengo a dejarles un bonus porque estaba por subir este video y justo ayer me preguntaron cómo hacer
yogur bebible. Hacer yogur bebible es tan fácil como hacer el yogur de la receta que les acabo de dejar sin filtrarlo y pasarlo por una licuadora o un mixer para romper el cuajo. Simplemente eso y ya tenemos listo nuestro yogur bebible.